Bueno, darles la bienvenida a esta nueva semana de trabajo después de una semana de descanso debido al fin de semana del día lunes. Vamos a seguir con la revisión del ensayo Denbre. Voy a intentar ir un poco más rápido, pero lo importante es lograr abarcar todas las preguntas, así que no sé a qué velocidad, pero yo creo que alcanzamos hoy día por lo menos ya terminar la segunda parte y quizás nos dé para una tercera, ya que son 80 preguntas, igual es harto lo que hay que abarcar. ¿Ya? Cualquier consulta que tengas puedes hacerla por el micrófono o también escribiendo en el chat que está acá, lo que te acomode más. ¿Ya? Así que, bueno, la vez pasada habíamos revisado, ¿cierto?, hasta la pregunta 24 de este ensayo. Íbamos comparando con las respuestas que ustedes habían hecho. Ahora vamos a ir viendo pregunta a pregunta, eh, analizando cada una de las alternativas, porque la finalidad de esto es identificar aquellos puntos que podrían servir, por ejemplo, de distractor o que podrían confundirnos, ¿ya? Muchas veces estas pruebas se tienen que hacer pensando en lo que te están pidiendo casi textualmente, ¿ya? Así que eso es fundamental que vayamos analizando. Pregunta 25. En los inicios de la historia republicana chilena y durante todo el siglo XIX, la economía nacional se basó principalmente en la producción y exportación de minerales. Paralelamente, el Estado organizó sus finanzas y la administración de sus riquezas sobre la base de los principios del liberalismo. En este contexto, ¿cuál de las siguientes acciones llevó el Estado durante este periodo? En primer lugar, en base a la pregunta que nos están haciendo, ¿cierto? Que es, ¿cuál de las siguientes acciones? Se ve el ensayo, ¿cierto? Sí, se ve, ¿cierto? Ya. Me está preguntando qué acciones. Vamos a sacar los audífonos, disculpe, me molestaban los audífonos. ¿Cuál de las siguientes acciones llevó a cabo el Estado durante este periodo? ¿Cuál es el periodo del cual nos están hablando? Durante el siglo XIX. Ya. Por lo tanto, en base a la actividad económica que desarrollaba el Estado en este siglo, tenemos que considerar qué es lo que correspondía a acciones que llevó el Estado en este contexto, ¿ya? Siglo XIX. Para activar el micrófono, ahí está activo. Prueba a hablar, a ver si es que llega algo de audio. No tengo el volumen bajo acá. En la parte de arriba o de abajo aparece, al lado de silenciar hay como una flecha. Entonces ahí uno puede elegir el altavoz. Pero si no te funciona el micrófono, no te preocupes. Puedes escribir en el chat. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se nos está preguntando es que durante el siglo XIX, ¿cuál de las acciones que están acá enumeradas llevó el Estado a cabo en cuanto a la organización del Estado? Pregunta 25. ¿Ya? La alternativa correcta corresponde a la D, que fue modernización de las leyes tributarias para mejorar la recaudación fiscal, es decir, para lograr tener mayores ingresos, el Estado llevó a cabo, ¿cierto?, un cambio en los impuestos de forma que le permitiese recaudar más dinero. Pero, ¿por qué no fue, por ejemplo, la alternativa A, que era la instauración de un sistema de financiamiento estatal a la minería? En este aspecto, lo que se buscaba no era generar un mayor gasto al Estado, sino que lo que el Estado buscaba era obtener mayores ingresos. Y para obtener mayores ingresos, ¿qué fue lo que se hizo? Establecer nuevas leyes de impuestos, ¿ya? La transformación del modelo colonial de explotación del sistema agrario, en grandes rasgos se mantuvo esta estructura económica ligada fuertemente a la agricultura. Podemos decir que en el siglo XIX Chile se va a dedicar principalmente a la actividad minera en conjunto con la agricultura. Por lo tanto, por eso no corresponde a la alternativa B. Un financiamiento de un sistema financiero robusto a través de un banco central. No, esto no está relacionado con el tema financiero en cuanto a un banco central. Por lo tanto, la pregunta de lo que habla es de la estructura productiva.
Y la alternativa es la implementación de medidas proteccionistas al conjunto de la economía. En esta época prácticamente no existía una economía nacional, por lo tanto no había nada que proteger. Y lo que se buscaba era, de hecho, de que llegaran empresas y llegaran personas del extranjero a invertir en Chile, y a esas personas cobrarle impuestos en base a lo que estaban generando acá. Esa era la finalidad que tenía el Estado. Por eso es que en esta pregunta sería la alternativa D, modernizar el sistema de cobro de impuestos. Para esa forma, aumentar la cantidad de recursos que el Estado va a ir generando a través de esta metodología. Pregunta 26. De las discusiones, vamos a la pregunta mejor. De esa forma podemos ir analizando más rápido las respuestas correctas. ¿En cuál de los siguientes aspectos tuvieron origen estas relaciones? ¿De cuáles relaciones nos está hablando? De la doctrina Monroe que va a aplicar Estados Unidos para Latinoamérica. En las discusiones a que ha dado lugar este interés y los acuerdos con que pueden terminar, se ha juzgado la ocasión propicia para afirmar como un principio que afecta a los derechos e intereses de los Estados Unidos que los continentes americanos, por la condición de libre e independiente que han adquirido y mantienen, no deben en lo adelante ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia europea. ¿Ya? Eso es lo que establece en grandes rasgos parte del mensaje presidencial de esta doctrina Monroe, que en el fondo lo que Estados Unidos quiere colocar en claro es que los países de América van a tener una independencia garantizada por parte de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos va a ser garante de que nadie se meta en los asuntos de los nuevos países en América Latina, que ninguna potencia europea reclame que en realidad ellos son los legítimos dueños de estos territorios, sino que va a respaldar a las nacientes repúblicas americanas. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que la alternativa correcta corresponde a la B, porque habla del recelo, es decir, la preocupación que tiene Estados Unidos de que otras potencias extranjeras lleguen al continente. Para Diego Portales, este tema de la doctrina Monroe, él lo va a ver con malos ojos, porque para él va a ser una declaración de que Estados Unidos va a empezar a expandir sus redes de influencia a todo el continente americano. Y eso va a ser una amenaza, en cierta forma, para el desarrollo económico de estos países. Eso es lo que pensaba Diego Portales, y no estaba muy equivocado en ese aspecto. ¿Por qué no era la alternativa A, por ejemplo? En la necesidad de establecer un tratado de derecho internacional entre Estados Unidos y las naciones americanas, en ningún momento el texto que está arriba está hablando de eso, sino que está hablando de que derechos e intereses de los Estados Unidos y que los continentes americanos, América del Norte, Central y Sur, son libres e independientes. Y que estos no deben ser considerados, ¿cierto?, como parte de una futura colonización por alguna potencia europea. Eso es lo que nos dice principalmente la doctrina Monroe. América es para los americanos. En palabras más simples, América es para Estados Unidos. ¿Ya? Solamente ellos van a poder ejercer presión dentro de este continente, y no España o Inglaterra como lo hacían antes. La preocupación de Estados Unidos por el progreso material de las colonias españolas no les preocupaba el progreso de las colonias, sino que lo que les preocupaba a Estados Unidos es que estos países se mantuvieran sin influencia de las potencias europeas. Interés estadounidense por decidir aspectos de la política interna, y que en ningún momento está hablando de la estructura interna de alguna de estas repúblicas nuevas, sino que está hablando de sacar toda influencia de potencia europea. Por eso no es correcta la D. ¿Y por qué no es correcta la E? Una política de ocupación territorial en ningún momento está planteando ocupar territorio, sino que está buscando mantener la condición de libres e independientes. Y por eso es que la alternativa correcta corresponde a la B, cuando perdón, habla del recelo, la preocupación de que potencias extranjeras lleguen al continente. Solamente Estados Unidos va a ser la única potencia que va a poder ejercer su presión e influencia dentro de América. Eso es lo que nos dice la doctrina Monroe. ¿Ya? Vamos a la pregunta 27. Desde los primeros años de la organización republicana y durante las primeras décadas del siglo XIX, la presencia de extranjeros en Chile fue un factor decisivo en distintas áreas del quehacer nacional. De las siguientes afirmaciones,
cuáles corresponden a acciones llevadas a cabo por los extranjeros en nuestro país. La colonización de vastas zonas agroganaderas en el sur del territorio, esto es totalmente correcto. En gran parte del sur de Chile van a llegar extranjeros a los cuales se les van a entregar tierras con la condición de que ellos se dediquen a sacarle provecho económico a esas tierras que el Estado les entregaba. Y gran parte de esa actividad que ellos van a desarrollar acá va a ser la agricultura o la ganadería. Por eso se habla de agroganaderas, involucra los dos rubros. Por ejemplo, en la zona de Punta Arenas van a llegar muchas familias croatas que se van a dedicar a la crianza de ovejas, por ejemplo, ¿ya? Al igual que en la zona de Osorno, familias que van a llegar de Alemania, que se van a dedicar a la crianza de vacunos, por ejemplo. Alrededor de Osorno, si ustedes van, cuando podamos volver a viajar, por ejemplo, y viajan a Osorno, se van a dar cuenta que los alrededores de la ciudad, cuando uno va llegando, está lleno de vacas alrededor en el campo. De hecho, gran parte de la leche que nosotros consumimos habitualmente y de otros productos lácteos provienen de la zona de Osorno. La marca Column, por ejemplo, está ubicada principalmente en la ciudad de Osorno. Por lo tanto, son zonas en las cuales se va a desarrollar esta actividad ganadera hasta el día de hoy. Y también actividades agrícolas. Por eso es que se habla de agroganaderas. La inversión de capital en obras de transporte, infraestructura pública, ¿sí? Muchas de las empresas que se van a instalar, por ejemplo, en la zona norte y que se van a dedicar al salitre, también van a invertir en colocar líneas de ferrocarriles, porque necesitaban trasladar el salitre desde La Pampa, desde el centro del desierto, hacia los puertos. ¿Cómo lo podían hacer? De forma rápida y económica con un ferrocarril. Iban a tener que ellos mismos construir las líneas de ferrocarril para transportar el salitre. Y la tercera alternativa, la realización de aporte científico a través de las instituciones de educación superior. Uno de los fundadores de la Universidad de Chile, que es don Andrés Bello, él era venezolano, ¿ya? También va a ser el principal redactor del Código Civil que hasta el día de hoy está vigente en nuestro país. Por lo tanto, eso podemos considerarlo como aporte científico. También van a llegar profesores que se van a traer desde el extranjero, porque Chile, como no contaba con universidades, no tenía cómo formar a las personas. Esto lo pueden llevar a menor escala, por ejemplo, a Laja. ¿De dónde salen los profesores que trabajan en los colegios de Laja? Claramente vienen de otras ciudades, porque en Laja no hay universidades. Esto lo pueden llevar al mismo aspecto en cuanto al país. ¿De dónde sacaban los profesores para la universidad en Chile? Si antes no había universidad, provenían del extranjero, ¿ya? Les pagaban, les ofrecían buenas cantidades de dinero y además la alternativa de poder hacer descubrimientos científicos, porque estábamos hablando de un país que en esa época no estaba explorado al 100%. Por lo tanto, ¿qué sería considerado como la alternativa correcta? La E. Todas las alternativas que estaban acá son correctas. Se colonizaron zonas del sur de Chile, principalmente actividad agrícola y ganadera. Se invirtió mucho dinero en transporte e infraestructura y también se hicieron un tremendo aporte al área de la ciencia. Pregunta número 28. La Constitución de 1833 permitió al incipiente, es decir, al naciente Estado chileno, definir un nuevo orden institucional. ¿Por qué es importante una Constitución? ¿Ya? A eso nos lleva esta pregunta. ¿Por qué tanto se ha hablado de la Constitución últimamente, desde octubre en adelante del año pasado? Porque la Constitución es la que establece el tipo de sociedad que nosotros queremos crear. Es el tipo de sociedad que nosotros queremos ordenar en cierta forma. Y por eso es que se plantea la idea de que si yo cambio la Constitución, puedo cambiar la forma en que la sociedad se organiza. ¿Qué es lo que contiene la Constitución? Contiene los derechos fundamentales de las personas, también las obligaciones o deberes que todos nosotros tenemos por vivir en el territorio nacional, y también establece la forma en que funciona el Estado, cómo está compuesto, cuánto tiempo están en el poder las autoridades, cada cuánto tiempo son las constituciones, o sea, las elecciones, perdón. Todo esto está en la Constitución. Y por eso es importante la redacción de una Constitución como base para un país. En el caso de la del año 1833, permite definir el orden institucional, cómo van a funcionar los distintos órganos del Estado, las bases políticas, entre distintos aspectos, ¿ya? Como es también la organización de la República. En la Constitución está el tema de que nosotros tenemos regiones, y que estas regiones se dividen en provincias, y que a la vez las provincias están compuestas por comunas.
¿ya? Todo esto está también en la Constitución. Por lo tanto, si yo cambio la Constitución, cambio toda la estructura del Estado y de la sociedad. En este sentido, ¿cuál fue una de las características de este ordenamiento jurídico? Es decir, una de las características de la Constitución de 1833. La alternativa correcta acá corresponde a la alternativa D, que crea una autoridad ejecutiva dotada de amplios poderes. La autoridad ejecutiva tenemos que entender que es el presidente de la República. La Constitución de 1833 le da bastantes atribuciones al presidente, ¿ya? Muchas más de las que tiene el día de hoy. El poder de crear leyes, por ejemplo, también de poder participar del nombramiento de autoridades, también está relacionado con el tema eclesiástico y también está relacionado con el tema del manejo del orden interno del país, ¿ya? Igual que el día de hoy, pero en esta época tienen que considerar que no todas las cosas tenían que ser consultadas al Congreso. Por lo tanto, ¿por qué no es la alternativa A en la pregunta 28? La extensión de la ciudadanía a la mayoría de la población. En el año 1833, los que eran ciudadanos no eran más del 5 o el 10% de la población total. Tenían que saber leer, tener propiedades, por ejemplo. Tolerancia a la práctica pública de distintos credos religiosos, todo lo contrario. La Constitución de 1833 establece que la religión oficial del Estado es la católica, y que es la única, y es obligatoria además, o sea, la única que se podía practicar dentro del país. La concentración de poderes públicos en el poder legislativo, todo lo contrario, le quita fuerza al naciente Congreso que había en esa época. La alternativa es formación de un Estado laico desvinculado de la Iglesia Católica. Como les decía antes, todo lo contrario. Las decisiones del Estado en el año 1833 estaban relacionadas con las decisiones de la Iglesia, ¿ya? De hecho, hace algo así como 15 años atrás, en nuestro país, cuando ocurría algo, por ejemplo, cuando había una protesta o cualquier cosa, siempre los medios de comunicación iban donde el arzobispo de Santiago a preguntarle cuál era su postura frente al tema. Y en los años 90, ni hablar, la influencia de la iglesia en el Estado chileno era muy fuerte. Estamos hablando hace 20, 30 años atrás. Así que en 1833 también estaba esta presencia muy fuerte y las decisiones las tomaba en conjunto el gobierno con la iglesia. Pregunta número 30. La igualdad de la libertad es la religión universal. Es el gobierno de la humanidad. Es la unidad futura. La libertad es infinita, es el complemento y la cúspide de la creación humana. Luego la igualdad, que no tiene otro límite que la misma libertad, es el enlace, la formación de la comprensibilidad de la felicidad del bien absoluto. De aquí sacaremos nosotros la teoría que deben tener la sociedad y el gobierno. ¿De qué nos está hablando de Francisco Bilbao en este extracto de uno de sus textos? ¿Cuál fue una idea que él estaba defendiendo y que se ve claramente aquí? Él propone, ¿cierto? Lo voy a resaltar acá, un sistema basado en los principios del liberalismo, ¿ya? Nos habla de que la libertad es la única forma de alcanzar la igualdad, que la libertad es la religión que todos deberíamos profesar, que debería ser la forma de gobernar. En todo el planeta debería ser esta libertad. Por lo tanto, él nos está proponiendo los principios del liberalismo: libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de organización, y que la libertad es lo que nos va a lograr llegar a la felicidad. ¿Cuál es el fin último que tiene el Estado? Es, ¿cierto?, garantizar el bien común y también ayudar a que todos y cada uno de nosotros logre desarrollarnos de forma plena y ser felices. Esa es la finalidad que tiene un Estado actual. La postura del liberalismo, para lograr esas cosas, uno debería poder tener libertad de acción, de culto. Y esos son puntos que va a defender Francisco Bilbao. Promovió un Estado fuerte y protector. En ningún momento habla de un rol fuerte del Estado, sino que habla de que debe estar todo relacionado con ir liberalizando la sociedad. Búsqueda del orden, en ningún punto tampoco él nos plantea el orden en ninguna de sus palabras que está acá. Reactivación económica, ni se menciona el tema económico. Y ideales políticos, un régimen portaliano, todo lo contrario. Portales era de la idea del orden y de la autoridad. Para Diego Portal, la única forma de que Chile podía lograr ser un país desarrollado era
con un gobierno fuerte, autoritario y centralizado, y que controlara casi prácticamente todos los aspectos de la vida de una persona. En cambio, Francisco Bilbao nos está proponiendo todo lo contrario, una sociedad libre donde cada uno tome sus decisiones. Y el límite, ¿cierto?, de esto sería la libertad de la otra persona, en el fondo. Eso es lo que nos está proponiendo Francisco Bilbao. Así que la alternativa correcta es la alternativa E. Pasamos a la pregunta, acuérdense siempre de eso. Asocian a Diego Portales con orden y autoridad. Todas las ideas de Portales están relacionadas con esos dos puntos principales. Para Diego Portales, un gobierno debía ser fuerte. E incluso, si es que era necesario actuar en contra de las leyes para mantener el orden en el gobierno, había que hacerlo. En el fondo nos plantea que la Constitución estaba hecha y las leyes estaban hechas para el pueblo, pero el gobierno no necesariamente debía respetar las leyes, porque el fin último del gobierno, según Portales, es mantener el orden. Y de esa forma entregar las condiciones para que el país pueda crecer económicamente. Ustedes lo llevan a lo que pasó en octubre del año pasado, desde un punto de vista portaliano, claramente el desorden que empezó desde el 18 de octubre en adelante atentó en contra de la economía, porque empresas tuvieron que cerrar más temprano, los pubs locales nocturnos empezaron a morir porque ya no podían abrir tarde. Desde el punto de vista de Portales, ese problema económico lo causó el desorden, la falta de autoridad. Así que siempre asocian a Diego Portales con la idea de una autoridad fuerte, un gobierno fuerte. Pasemos a la pregunta número 31. Si ustedes se fijan en cualquier ensayo que vayan a realizar, tanto como el oficial del DREMRE o cualquiera que nosotros hagamos en el liceo, siempre estos ensayos van a tener una fuerte presencia de gráficos, porque es parte fundamental de lo que es las ciencias sociales, es el análisis de estadísticas. ¿Ya? Es lo único que tiene que ver con matemáticas en el área de ciencias sociales. Nosotros trabajamos mucho con estadística y con el análisis de datos. ¿Ya? Afortunadamente, el día de hoy, la mayoría de estos análisis se pueden hacer a través de software, lo que hace que no sea tan complejo. Pero en el caso de lo que ustedes van a tener que hacer en esta prueba, va a ser inferir información que esté acá presente. ¿Qué es lo primero que nosotros miramos al ver el gráfico que está acá? Tenemos que analizar las dos variables que podemos ver acá. Y y X. ¿Qué es lo que nos muestra? Por un lado tenemos cantidad y por el otro lado tenemos fechas. Por lo tanto, nos está mostrando la cantidad de trigo y de harina, ¿cierto? En un periodo de 11 años. En base a la información que está ahí, ¿qué es lo que se nos va a preguntar? ¿Cuál fue uno de los factores que motivaron este auge exportador de la producción agrícola en Chile? Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar? Que en este caso el gráfico es totalmente complementario. No influye en la respuesta. Lo único que está haciendo es graficar que hubo un aumento del consumo de harina y de trigo. ¿Y en qué debemos centrarnos en el caso de esta pregunta? En lo que está acá. El gráfico, ¿cierto? Una fase de crecimiento de las exportaciones de trigo y harina entre 1844 y 1855. En el fondo la pregunta es esa. ¿Qué llevó a que Chile exportara tanto trigo y harina entre esos años? ¿Y qué fue lo que llevó a que Chile exportara tanto trigo y harina en esos años? El aumento de las importaciones en Francia no está relacionado con nada con el consumo en Europa, en Centroamérica tampoco, crecimiento de la demanda de los países asiáticos, menos, en esta época no existía problema alimenticio en Asia, consumo en Sudamérica tampoco, y esto está relacionado principalmente por la demanda en California y Australia. ¿Y por qué? Estos dos países, entre esos años que están ahí, van a tener un periodo de su historia que va a ser conocido como el periodo de la fiebre del oro. Es decir, miles de personas van a migrar a California y miles de personas van a migrar a Australia buscando oro. Y como eran personas que se dedicaban a la minería, en la estructura de ese estado, en el caso de California, en la estructura de Australia, no estaban diseñadas para una producción agrícola tan grande como para satisfacer a la población emergente que llegó a raíz de esta fiebre del oro. Por eso es que la alternativa correcta es la E. En esta época se va a producir esa fiebre del oro tanto en California como en Australia.
Y eso va a llevar a que nuestro país exportara tanta harina y tanto trigo. Era gente que se dedicaba principalmente a la minería, pero tenían que comer. Y ahí es donde Chile va a lograr sacar provecho económico a esta situación. Porque nuestro país estaba con una agricultura que ya estaba produciendo bastante más de lo que necesitaba, y esos excedentes va a permitir el país exportarlo al exterior. Y justamente a estos dos puntos, que era donde más necesitaban alimentos, y como estaban todos encontrando oro, también estaban dispuestos a pagar más dinero por ello. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, gran parte de la productividad agrícola y ganadera de nuestro país se exporta. Es cosa que ustedes vayan, por ejemplo, al supermercado y se van a dar cuenta que aproximadamente un tercio de la carne del supermercado es carne producida en Chile. El resto es carne que se trae de Paraguay, Argentina, Uruguay o Brasil. ¿Y por qué Chile trae carne del extranjero y la carne que nosotros producimos la vendemos? Porque la carne chilena se puede vender más cara que la carne uruguaya o brasileña, porque se entiende que es carne de mayor calidad, y además la carne chilena, nuestro país la exporta a China y otros mercados que pagan más dinero de lo que se pagaría dentro de Chile. Por eso es que sale más barato vender carne al exterior y traer carne de países que la venden más barato. Vamos ahora a la pregunta número 32. Con la finalidad de fomentar el progreso en Chile, los distintos gobiernos y empresarios impulsaron la implementación de una red férrea, es decir, una línea de ferrocarriles en el territorio en la segunda mitad del siglo XIX. Y parte, por ejemplo, el puente que está entre Laje y San Rosendo se construyó en esa época de expansión del ferrocarril. ¿Cuál era la finalidad de esta red de ferrocarriles? ¿Para qué creen ustedes que se extendió el tren a lo largo y ancho de Chile? La principal finalidad que esto tenía, siempre se ha dicho que una de las formas de que un país puede lograr llegar a ser un país desarrollado es con una buena infraestructura vial. Por ejemplo, un país que tiene buenas carreteras y buena autopista va a permitir que haya una conectividad expedita entre los centros de producción, entre los centros de producción y los puertos, y entre las distintas ciudades. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Cuando se construyen autopistas, en primer lugar, lo que se colocan, ¿cierto?, es las necesidades que tiene la estructura productiva de ese lugar. Por eso es que la mayoría de las autopistas que hay en nuestro país llevan hacia puertos, por ejemplo, o las líneas de ferrocarriles llegan hacia los puertos. La mayoría, cuando ustedes ven un tren salir desde la fábrica en Laja, cargado con celulosa, ese tren probablemente va hacia el puerto de Coronel o de San Vicente en Talcahuano. Es decir, usan la misma línea del ferrocarril que el Corto Laja, pero con la diferencia que se va hacia un puerto. Y por eso es que estas líneas se mantienen en mejor estado, porque la utilizan pasajeros y también la utilizan para la carga de productos de exportación. También por eso es que nuestro país construyó una red de autopistas a lo largo y ancho de Chile. Actualmente la Ruta 5 como autopista va desde Puerto Montt hasta la zona de Vallenar. Y actualmente se está expandiendo incluso hasta Antofagasta, después se va a expandir hasta Iquique, porque esos son centros mineros, entonces tienes que tener una buena forma de comunicación y que sea segura también. Incrementar el traslado de los productos mineros y agropecuarios, ¿no? Fomentar el arraigo de los extranjeros, tampoco restablecer. ¿Y por qué no son esos puntos? Porque, por ejemplo, los productos mineros y los productos agropecuarios no necesitaban irse hacia las zonas rurales. El salitre que se sacaba en el norte de Chile principalmente se exportaba al extranjero. Y los productos agropecuarios que se producían en la zona del Valle Central también tenían que exportarse, por ejemplo, hacia California o Australia. Por lo tanto, no buscaba conectar a las zonas rurales entre sí. Y tampoco para ofrecer una fuente de trabajo, si bien genera trabajo la construcción de esta línea de ferrocarril, la principal actividad económica de esa época en Chile era la minería y la agricultura. Restablecer el comercio internacional con los países vecinos, exportando productos manufacturados, especialmente al Perú. Hasta el día de hoy no existe una línea de ferrocarril que vaya a Perú. La única forma que tenemos de exportar mercadería hacia Perú el día de hoy, por ejemplo, es a través de avión, barcos y camiones, pero no existe una línea férrea. Facilitar la colonización en los territorios al sur de Puerto Montt. De hecho, la línea de ferrocarriles llegaba hasta Puerto Montt. Y también había una línea de ferrocarriles dentro de la isla de Chiloé, pero de Puerto Montt hacia el sur nunca ha existido una red férrea. Y de hecho, el día de hoy, con suerte, existe una carretera, la carretera austral.
Así que la alternativa correcta es la alternativa A. Buscaba unir a las ciudades entre sí y a los puertos con las zonas productivas, ¿ya? Para poder exportar la mercadería de forma rápida. Mientras más rápido yo muevo un producto, más dinero voy a poder obtener de él. ¿Por qué? Porque voy a poder mover cantidades de mercaderías tan grandes que siempre voy a tener una fuente constante de ingresos. Ahora vamos a la pregunta número 33. ¿Ya? Aquí vemos una imagen, ¿cierto? En la cual se puede ver claramente a un hombre europeo que está siendo trasladado por nativos. ¿Y de qué nos habla esto? El imperialismo fue un fenómeno que se desarrolló con gran intensidad entre la segunda mitad del siglo XIX, es decir, desde segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, de 1850 más o menos hasta 1830. Consistió en la hegemonía, es decir, en el control casi absoluto que tenían algunos países de Occidente, Inglaterra, Francia, por ejemplo, que establecieron sus relaciones con importantes regiones de África y Asia y que incluyó la dominación directa de extensos territorios. ¿Cuál es una de las características del imperialismo que se observa en la fotografía? Ya. Aquí nos están hablando, ¿cierto?, de un periodo que se va a llevar a cabo entre el siglo XIX y el XX, que va a ser conocido como el imperialismo. Perfecto, hasta aquí se entiende. Pero ¿qué nos están preguntando específicamente? ¿Qué características del imperialismo puedo yo ver en esa fotografía? Si ustedes observan la imagen, ¿qué característica específica se puede reconocer de ella? ¿Qué están haciendo estos nativos que están ahí? ¿Qué pasa con el hombre europeo que llevan en brazos? O sea, entre comillas, en brazos. ¿Qué nos demuestra esa imagen? Nos demuestra, ¿cierto?, la subordinación, es decir, la dominación que los europeos van a practicar con estos pueblos indígenas. Van a ser totalmente sometidos. Eso es lo que nos está demostrando esta imagen, el sometimiento de los pueblos nativos. ¿Cómo puede ser que la India, que tiene, el día de hoy tiene más de 1.000 millones de habitantes, haya podido ser conquistada por un país que no tiene, que en la época no tenía más de 60 millones de habitantes, que era Inglaterra? ¿Cómo tan pocas personas lograron conquistar un país tan grande? Bueno, a través del uso de la fuerza principalmente. Y si ustedes se fijan, existía una dominación total y absoluta. ¿Por qué ese hombre no puede caminar? No es que no pueda, es que ¿para qué lo va a hacer si tiene gente lo suficientemente sumisa para ser trasladado? Y eso nos habla el tema de la subordinación. Los europeos con todo su poder van a llegar a estos continentes y prácticamente van a esclavizar a esa población. Por eso es que la alternativa correcta es la A. Superioridad militar de los occidentales, si bien eso sí va a ocurrir, no lo muestra la imagen. Aquí tienen que centrarse los datos que les dieron, ¿cierto? Época, imperialismo. ¿Y qué características tú ves en la imagen? Yo veo, ¿cierto? No veo una superioridad militar. Si bien es una característica del imperialismo, no está presente en la imagen. Monopolio comercial tampoco es lo que está mostrando la imagen. Evangelización realizada por misioneros. No hay ningún rasgo de esa fotografía que me haga pensar que el hombre que va ahí es un misionero. De hecho, tiene pinta como de explorador. El aumento de fuentes de trabajo debido a la llegada de los europeos, sería bastante cuestionable controlar que esto sea una fuente de trabajo. Se ve más como una especie de esclavización de las personas. Y no podríamos considerar que ser esclavo sea una fuente laboral. Ya, por lo menos el día de hoy no. Y en la época tampoco ellos lo consideraban como si fuese un trabajo. Porque a diferencia de un trabajo normal, que tiene un horario establecido, funciones fijas, cuando una persona es esclava quiere decir que está a disposición de la otra a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. E incluso la persona que es dueña del esclavo puede prescindir de él, dándole muerte a la persona. A ese punto llega. El esclavo se trata como un objeto, por lo tanto no es una fuente laboral. ¿Qué podemos ver en esta imagen? ¿Cierto? La subordinación. Un hombre aparentemente inglés está siendo trasladado por 4 nativos, por 5 nativos, 4 lo llevan a él y uno lleva su maleta.
Por lo tanto, vemos subordinación, obediencia hacia los ingleses. Ahora vamos a la pregunta número 34. En la última década del siglo XIX, es decir, de 1880 a 1899, por ahí, se definieron gran parte de los límites del territorio nacional de Chile, con la anexión de las provincias del Norte Grande, pero renunciando a la posesión de extensos territorios en el extremo sur. Al respecto, ¿qué características tenían los territorios hacia donde Chile dirigió su expansión? En el fondo, lo que nos están preguntando aquí es por qué Chile, por ejemplo, ingresó a la Guerra del Pacífico y decidió que era importante dominar la zona norte hasta la ciudad de Arica. De hecho, en la Guerra del Pacífico Chile va a llegar incluso hasta Lima y va a ocupar la ciudad de Lima durante 3 años. Que van a estar las banderas chilenas en el Palacio de Gobierno de Perú. ¿Por qué Chile se decidió colocar todo su esfuerzo en la zona norte y sin embargo dejar botada la Patagonia? Eso es lo que nos están preguntando acá en la pregunta 34. ¿Qué característica tenía ese territorio, la zona norte de Chile? ¿Habían bases militares que facilitaban la ocupación? No, de hecho en la zona norte en esa época, lo único que había en el norte eran las ciudades de Antofagasta, por ejemplo, Iquique, Arica, que eran bolivianas y peruanas, y no habían bases militares chilenas, por lo tanto la alternativa A no corresponde. La B, una colonización rápida con extranjeros. Esos territorios ya estaban habitados y no se quería establecer presencia de población permanente, sino que se quería tener acceso a los recursos que ahí habían. Por eso no es la B. La alternativa C, la ampliación de la zona agrícola. ¿Ya? Esto es totalmente, es casi irrisoria esa alternativa. Nadie se va a poner a cultivar en la mitad del desierto, por lo tanto no era un territorio agrícola. Actualmente existen algunas zonas en las cuales crecen algunos tipos de cultivos, por ejemplo en la zona de Pica hay muchos limoneros, pero no estamos hablando de zonas extensas y de zonas que sean naturalmente agrícolas. En la alternativa D nos habla de descentralización administrativa del país, no hubo ningún cambio, de hecho como que se potenció el centralismo de Santiago, y la alternativa correcta finalmente es la E, exportador de materias primas, salitre, y en esta época una incipiente, una naciente industria de cobre. Esa era la importancia de la zona norte. ¿Y por qué nuestro país no se va a preocupar de la Patagonia y prácticamente se la entrega en bandeja de plata a Argentina? Porque en esa época, la Patagonia argentina actual, que en esa época era chilena, no tenía prácticamente población chilena, no había presencia del Estado de Chile, y era una zona que no se conocían recursos naturales. ¿Ya? Eran tierras bastante desoladas, sin vegetación, sin riqueza mineral. Años más tarde, en base a exploraciones que se van a ir haciendo, se van a encontrar yacimientos de petróleo y de gas natural. Pero en la época no se conocía que tuviese esas riquezas debajo de la tierra. Por eso es que prácticamente el Estado de Chile va a dejar botados sus territorios. Pero sí se va a centrar en el norte, porque hasta el día de hoy la zona norte de Chile es considerada que es la zona que le da el sueldo al país, por decirlo de una forma, debido a la riqueza de recursos naturales que hay ahí, de salitre, cobre y otros minerales. Pregunta 35. En Chile, durante la primera mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, estamos en la misma época todavía, se observó un creciente proceso de proletarización. ¿Qué significa este proceso de proletarización? Quiere decir que muchas personas se transformaron en trabajadores asalariados, es decir, con una fuente de ingresos fijo, pero principalmente trabajos muy básicos y con una baja remuneración. ¿Ya? A eso hablamos con proletarización. Gran parte de las personas que antes, por ejemplo, vivían en el campo y se dedicaban a la agricultura, se van a ir a las ciudades y van a entrar a trabajar en las industrias. Pero las industrias pagaban muy mal, las jornadas laborales eran largas, y esta clase social que va a surgir en base a esa explotación va a ser conocido como el proletario. El trabajador urbano de industria va a ser conocido como proletario. ¿Cuál fue un factor que explica este caso? ¿Qué es lo que llevó a que esto pasara? ¿Por qué la gente se fue del campo y se fue a trabajar a la industria? El desarrollo de una economía altamente vinculada al sistema capitalista mundial. Esta es la alternativa correcta. Gran parte del planeta
se va a subir a este carro del sistema capitalista y van a empezar, ¿cierto?, a crear sus propias industrias nacionales. Y estas industrias que se van a empezar a establecer en las principales ciudades, Concepción, Santiago, incluso Arica tuvo una fábrica de vehículos durante un tiempo, todas estas zonas van a llevar a que miles de personas se vayan a vivir a ellas con la expectativa de una mejor calidad de vida, con la expectativa de acceder a una fuente de ingresos fijos. Puede que haya sido muy poco dinero el que ganaban, pero era dinero estable. Y eso muchas veces, cuando ustedes sean adultos, les va a tocar tomar esa decisión. Puede que tengan un trabajo que quizás no sea muy emocionante, pero un trabajo que es fijo y es estable a lo largo del tiempo. En cambio, quizás una alternativa que puede generar más ingresos, pero que no tiene esa estabilidad a largo plazo, puede que ustedes no la tomen o no la consideren. Bueno, el día de hoy los jóvenes tomamos decisiones un poco más arriesgadas, pero en esta época tienen que pensar que ya a los 30 años una persona ya era casi como adulto mayor, poco menos. Ya tenía que tener su vida más o menos resuelta y tenía que tener una fuente de ingresos fijos que le permitiera mantener a familias que también eran mucho más extensas que el día de hoy, de 3, 4, 5 hijos, o 7 incluso en algunos casos. Eso va a llevar a que estos trabajos precarios se vayan perpetuando en el tiempo. Este sistema capitalista, donde Chile también va a querer ser parte, también va a tener industria en Santiago, en Concepción, en las ciudades más grandes. Por eso hablamos de una economía vinculada al sistema capitalista mundial, donde cada país se va a especializar en producir de forma industrial aquello que le es más rentable de llevar a cabo. Por eso es que en Laja, por ejemplo, se fabrica celulosa, no hay una fábrica de automóviles. ¿Cuál es la materia prima que está alrededor de Laja? Los bosques, ¿cierto? Es un terreno que es fértil para las plantaciones forestales, tiene buenas fuentes de agua cerca, por lo tanto, la ventaja comparativa que tiene la zona de la región del Biobío es cultivos forestales. De la misma forma que la zona del Valle Central sirve para cultivar uvas, por ejemplo, y se fabrican en vino. Es decir, nos subimos a este sistema capitalista y las industrias necesitaban a miles de trabajadores. Si ustedes preguntan en sus casas a sus abuelos o bisabuelos, si tienen la suerte de que estén vivos todavía, y les preguntan cuánta gente trabajaba en la fábrica, por ejemplo, cuando recién se inauguró. Cuando recién se inauguró la fábrica trabajaban casi 1000 personas, por ejemplo. Pero el día de hoy, como se ha ido tecnificando todo esto actualmente de forma directa, que sean trabajadores de planta de ahí de CMPC, por ejemplo, no creo que superen los 150. Pero sí hay cientos y miles de otros trabajadores que son contratistas y trabajan relacionados con estas empresas. Eso es lo que permite el desarrollo de la industria y el desarrollo del sistema capitalista. La generación de empleo, y como son empleos productivos de productos que necesitamos de forma habitual, también son estables. Y eso es lo que llevó a comienzos del siglo XX a que naciera esta nueva fuerza laboral, este nuevo sector social que va a ser el proletario. La influencia de las formas de trabajo campesina, las nuevas actividades industriales urbanas, los campesinos que llegaban a vivir a las ciudades prácticamente tenían que olvidarse de su vida de trabajador agrícola y subirse a esta nueva forma de trabajo industrial. Creación de un sector manufacturero controlado por el Estado. Gran parte de las industrias no eran del Estado, sino que eran de empresas privadas. La ausencia de inversiones tecnológicas incorporadas al sistema productivo. Aquí no tiene nada que ver esto porque sí había que gastar en inversión tecnología, había que comprar maquinaria al extranjero para poder poner en funcionamiento la fábrica. Gran parte de los componentes que tiene una fábrica no se producían en Chile y había que traerlos de afuera. Lo mismo pasa con la fábrica que está en Laja. Gran parte de la maquinaria que está ahí no se produjo en Chile. Se trajo de Brasil, Noruega, Estados Unidos, de distintos países en barco, se fue instalando acá. Por lo tanto, había que invertir mucho dinero en la maquinaria para poner en funcionamiento la industria. Y el sindicalismo ni siquiera existía esa idea en esa época, ¿ya? El sindicalismo se va a empezar a potenciar ya en los años 1930 en adelante, más o menos. Por lo tanto, no existía el sindicalismo con fuerza en esa época. Así que por eso es que la correcta es la A, porque nos habla de que este desarrollo del sistema capitalista industrial empieza a llegar a nuestro país y gran parte de la población se sube a esa forma de trabajo. Pregunta 36. En los cementerios sujetos a la administración del Estado o de las municipalidades no podrá impedirse por ningún motivo la inhumación de los cadáveres de las personas que hayan adquirido o adquieran sepulturas particulares o de familia, ni la
inhumación de los pobres de solemnidad. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué es lo que se nos está preguntando? ¿En qué proceso o acontecimiento de dicho periodo se enmarca esta ley? Una ley aprobada en 1833. Nos está hablando de que no se van a poder sacar personas que estén enterradas en los cementerios, ¿ya? Ni las tumbas que fueron compradas de forma personal por alguien, o quizás tumbas que se compraron para una familia completa. Tampoco la gente que después, que su familia ya no tuviesen dinero para mantenerlos, tampoco van a poder ser sacados del Campo Santo. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? En el fondo, nos habla de que va perdiendo cierta fuerza la Iglesia Católica. Estamos hablando de 1883. En 1833, la Constitución y el Estado era todo lo contrario. Estaban de la mano con la Iglesia Católica. Decisión que tomaba el Estado era decisión que la Iglesia aprobaba. Pero ya 50 años después, la sociedad empieza a liberalizarse y surge esta nueva ley de cementerios, que va a permitir que cualquier persona pueda ser enterrada. Antes tenías que ser solamente católico para poder ser enterrado, porque además los cementerios estaban administrados por la Iglesia Católica. Pero aquí ya empiezan a ser entregados a las municipalidades o al Estado. Y por eso es que no se puede prohibir que ningún tipo de persona se entierre. Y no están prohibidos los entierros por temas económicos, sino que era por un tema de creencia. Como el cementerio lo administraba la Iglesia Católica, no permitía que personas que no fuesen católicas se enterraran ahí. Si alguien era protestante, si alguien era evangélico, por ejemplo, no podía ser enterrado en el cementerio oficial. Tenían que enterrarlo afuera. Y eso generaba un tremendo problema sanitario. Por lo tanto, a raíz de esta creación de esta ley de cementerios laicos, se va a liberalizar el tema y cualquier persona va a poder ser enterrada en el cementerio, y una vez que se produce este proceso, no se va a poder sacar de la tumba a la persona, ya no se va a poder inhumar. Eso es la inhumación, es desenterrar el cadáver de una persona. Tampoco se va a poder prohibir que las personas se entierren en el cementerio, ¿ya? Por lo tanto, esto está marcado en la pérdida de poder que va teniendo la Iglesia en cuanto a las decisiones y en la administración del Estado. Se le entrega ahora los cementerios a las municipalidades y ahí ya no tiene nada que ver la religión que profese la persona. Hasta el día de hoy hay ciudades en las cuales existen cementerios católicos y no hay ningún problema. Ahí se entierran personas que en su mayoría son católicos, pero también están los cementerios que son laicos y que ahí da lo mismo la religión que profese la persona, e incluso puede no profesar ninguna y tiene derecho a tener su último descanso, ¿ya? Vamos ahora a la pregunta número 37, que habla de establecimientos industriales en Santiago, es decir, de fábricas que se instalaron en Santiago desde el año 1870 hacia 1894. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que claramente en esos 24 años, la cantidad de fábricas que se fueron creando se aumentó, ¿un cuánto por ciento? A ver, 200 a 1000, sí, casi multiplicó por 5. ¿Qué es lo que nos preguntan en base a este gráfico? ¿Qué es lo que podemos inferir? ¿Qué es lo que podemos inferir de este gráfico? Es decir, ¿qué ideas puedo sacar en base a lo que yo estoy viendo ahí? ¿Cierto? Veo una estadística de que la cantidad de industria en la ciudad de Santiago se multiplicó por 5 en algo así como 24 años. La creación de nueva industria se aceleró a partir de la Guerra del Pacífico, sí, correcto. De hecho, la Guerra del Pacífico va a incentivar en gran parte la creación de industrias porque se necesitaba abastecer a las tropas que estaban peleando en la zona norte. Había que fabricar armamento y algunas armas sí se podían hacer en nuestro país. Eso va a llevar a que se creen algunas fábricas que tenían como finalidad abastecer al ejército principalmente. Y la actividad fabril se vio estimulada por la riqueza salitrera, correcto. Los trabajadores de la zona norte van a necesitar, ¿cierto?, utilizar ropa, distintas vestimentas para aguantar las altas temperaturas del desierto y también las bajas temperaturas que tiene el desierto por la noche. Por lo tanto, se va a incentivar la fabricación de distintos tipos de tela. Y eso es lo que podemos considerar como correcto. Y la alternativa 3, ¿por qué no corresponde? Porque después de la Guerra Civil de
1891 se va a instaurar la República Parlamentaria. Nosotros vemos que en esa época fue cuando había también un pleno aumento, por lo tanto no está relacionado con una disminución. Así que por eso no corresponde la parte 3 de esta respuesta. Ahora vamos a la pregunta 38. La crisis política de 1891, esta guerra civil que se va a dar entre Balmaceda y sus opositores, es un proceso histórico que ha suscitado diversas interpretaciones desde la historiografía, es decir, desde los historiadores. Una de ellas pone en un lugar central el conflicto entre el poder ejecutivo y poder legislativo. Balmaceda, el origen de esta guerra civil de 1891, va a estar relacionado con que el Congreso va a acusar a Balmaceda de estar autorizando leyes sin la autorización de ellos. Esto va a surgir en específico por la ley de presupuesto. El país funciona en base a un presupuesto que el Congreso tiene que aprobar el año antes del año en que se va a ejecutar. Por ejemplo, el dinero que el Estado está gastando en el año 2020 es el dinero que se autorizó en la ley de presupuesto en el Congreso el año 2019. Y a Balmaceda le va a pasar eso. El Congreso no va a autorizar esa ley de presupuesto, lo que en teoría significaba que el Estado no podía seguir funcionando. Y como no va a llegar a acuerdo con el Congreso, Balmaceda va a decir, ¿saben qué? Ustedes no me aprueban la ley, ningún problema, voy a utilizar la ley del año anterior para financiar el funcionamiento del Estado. Y eso llevó a este quiebre institucional en nuestro país. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? De las que están acá. ¿Cuál de ellas corresponde efectivamente a lo que pasó en este conflicto? La alternativa correcta es la B, que fue un levantamiento de los parlamentarios para evitar el fortalecimiento del rol del presidente de la República. El hecho de que Balmaceda haya utilizado una ley que no aprobó el Congreso estaba dando una clara señal de que la figura del presidente, ¿cierto?, iba a empezar a tomar más poder y que más adelante quizás Balmaceda iba a poder gobernar sin necesidad del Congreso. Y para evitar eso es que el Parlamento va a iniciar este conflicto. Y por eso se inicia principalmente. Fue una disputa de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Fue un enfrentamiento provocado por las políticas antimonopólicas del gobierno balmacedista. No está relacionado con las políticas del gobierno, sino que está relacionado principalmente con la política en sí dentro del Estado, entre los distintos poderes. Fue una disputa de los poderes del Estado. Acuérdense que los poderes del Estado son tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Y aquí estamos hablando de que el poder ejecutivo, que se encarga de la administración del Estado, donde está el presidente, estaba peleando con el poder legislativo, el que se encarga de la creación, aprobación y fiscalización del Estado. Fue un intento de Balmaceda de llevar a cabo una revolución para debilitar a los empresarios ingleses del salitre. No buscaba quitarle poder, de hecho, a los empresarios. No está relacionado con el tema de la empresa. Está relacionado más que nada con lo que les decía antes, el tema político, de quién tiene realmente el poder en el Estado. Los sectores populares apoyaron al presidente en relación al ejército, no hubo una... No fue como en la Guerra del Pacífico, que eran miles las personas que iban como voluntarios a ofrecerse. De hecho, el desgaste de la Guerra del Pacífico llevó a que, de hecho, mucha gente saliera del ejército. Fue una crisis política originada por la contraposición entre el librecambismo y el proteccionismo. No tenía que ver con política hacia el exterior, sino que era más que nada, como decía antes, una disputa interna de quién realmente tenía el poder. Vamos a la pregunta 39. La celebración del centenario de la República estuvo acompañada por el surgimiento de una crítica sobre las condiciones sociales y políticas del país. ¿Ya? Cuando Chile celebró sus 100 años de independencia, va a surgir lo que se conoce como la cuestión social, que fue cuando se pusieron en manifiesto todos los problemas que estaba teniendo nuestro país en cuanto a las malas condiciones laborales de los trabajadores del salitre, de los trabajadores industriales. ¿Cuál fue una de las principales causas que motivaron esta crítica, que motivaron esta cuestión social? Pregunta 39. Los conflictos sociales que se agudizaban ante la mirada indiferente de la élite. A gran parte del sector, por ejemplo, de los parlamentarios o de los empresarios, les daban prácticamente lo mismo las protestas de los trabajadores del salitre. Por ejemplo, el Estado va a llevar al ejército a varias de estas protestas y los van a reprimir, van a acabar con masacres. Es decir, trabajadores protestando, se llegaba al ejército, los agarraban a balazos simplemente. Se acababa la protesta, se disolvía o los disolvían.
Y aquí el Estado hizo uso del poder que tiene y mantuvo la situación a raya, pero no estaba dando respuesta al problema. Enfrentar de forma violenta a los manifestantes no iba a solucionar el problema de fondo, que eran las malas condiciones laborales, las malas condiciones de salubridad. Muchos de los trabajadores del salitre vivían hacinados en los campamentos mineros. La disminución de las inversiones públicas realizadas por parte del Estado en esta época, de hecho el Estado está invirtiendo más que nunca en infraestructura, en escuelas, por lo tanto no está relacionado con eso. La opinión pública no había un malestar en general, de hecho Chile había ganado territorio, había perdido la Patagonia, pero eso en realidad a la sociedad como que poco le importaba. Políticas estatales para promover el acceso a la educación, no está relacionado con el tema de educación, está relacionado con el tema laboral principalmente. Y la élite no estaba molesta, de hecho la élite veía esto con preocupación. Que el sector popular se empieza a alzar no era una buena señal. ¿Y qué es lo que buscaba la élite del país? Que el Estado demostrara que era capaz de mantener el orden. Y por eso es que el Estado va a actuar con tanta fuerza y va a mandar al ejército. Por lo tanto, ¿qué es lo que causa que esto empiece a estallar en esta cuestión social? Conflictos sociales, malas condiciones de vida, ingresos bajos, insalubridad, y la élite, la clase gobernante, no estaba ni siquiera preocupada de darle una respuesta. Un buen chileno no estaba ni ahí con los problemas del pueblo. Eso fue a lo que llevó a que esto empezara a estallar. Pregunta número 40. Deudas europeas con Estados Unidos en 1919. Es decir, esto en el fondo lo que nos está mostrando acá esta información es la cantidad de dinero que los países europeos le van a deber a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos están preguntando acá? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones permite comprender esta situación? Por situación, la de Estados Unidos como, ¿cierto?, un país protagónico, como una de las principales potencias económicas del mundo, perdón. Eso es lo que nos muestra esta información. ¿Cuál de las afirmaciones que están acá nos permite entender eso? ¿Cómo Estados Unidos logró convertirse en el gran prestamista de Europa, siendo que Europa había sido la principal potencia económica mundial por siglos? Los países europeos se endeudaron en gran medida debido a la pérdida de sus territorios coloniales. De hecho, hasta este punto todavía no había empezado el proceso de descolonización. Todavía mantenían sus colonias. La deuda de Inglaterra provocó una dependencia económica respecto de Estados Unidos que se expandió a lo cultural y lo político. Hasta el día de hoy en lo cultural Inglaterra ha sido bastante independiente y en el ámbito económico también lo ha dejado bastante en claro con el hecho de salirse, por ejemplo, de la Unión Europea. Pese a que Inglaterra tenía una gran deuda con Estados Unidos, no significó que tuviesen una dependencia de Estados Unidos, sino que lo que nos permite explicar esto es principalmente el tema de que Estados Unidos fue uno de los principales financistas de las potencias europeas que estaban en guerra. A Inglaterra le va a prestar muchísimo dinero y también le va a vender armamento y equipamiento militar. A Francia también, Italia, Bélgica, Polonia y los distintos países que están acá. Estados Unidos les va a prestar dinero durante la guerra. Llevar a cabo una guerra es un proceso carísimo. Tienen que considerar que el equipamiento militar es muy caro y en la guerra probablemente se van a perder muchas de esas unidades. Imagínense que un solo avión F-16 el día de hoy cuesta algo así como 10 millones de dólares, un solo avión. Y en un enfrentamiento bélico, sí o sí, por muy buenos pilotos que sean, por lo menos uno de esos aviones va a quedar destruido. Y ya estamos hablando de 10 millones de dólares perdidos. Por lo tanto, una guerra significa gastar muchísimo dinero. Y gran parte del dinero que se va a gastar en esa guerra va a ser dinero que Estados Unidos le va a prestar a Europa. Y hasta el día de hoy podríamos decir que desde esa época en adelante es que Estados Unidos va a transformar la guerra en un negocio muy lucrativo. Gran parte del armamento que nuestro país compra, estamos hablando de miles de millones de dólares, son armas que se compran en Estados Unidos o tanques que se compran a Alemania. Son muy caros cada una de esas unidades. Así que ahora vamos a la pregunta número, y pasamos a otra sección. Ahora vamos, no, todavía no terminamos. Vamos a la pregunta número 41. ¿Se alcanza a ver? Sí. No. Número 41.
Consulados y embajadas promocionaban filmes comerciales, como ocurrió en Valparaíso en 1924, cuando se exhibió en el Teatro Colón la película Historia de un automóvil, producida nada menos que por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, con mira a potenciar la exportación de vehículos norteamericanos. Aquí estamos hablando, ¿cierto? Esto tiene que ver con la influencia que tiene el cine y cómo influye en nuestro modo de vida, nuestro modo de consumo, nuestro modo de compra, por ejemplo. Aquel fenómeno característico del periodo de entreguerra, entre 1919 y 1939. El fenómeno que está acá contado de películas en las cuales se podía ver, por ejemplo, el uso del automóvil, lo importante que era tener un auto. ¿Qué es lo que nos trataba de vender esa película? Nos trataba de vender, ¿cierto?, el estilo de vida americano. Hasta el día de hoy, gran parte de Latinoamérica sigue creyendo en ese estilo de vida americano, el American Way of Living. Siempre nos prometían un mejor estilo de vida. ¿Por qué tanta gente de Centroamérica hasta el día de hoy incluso muere tratando de cruzar las fronteras hacia Estados Unidos? Porque ellos quieren lo que se llama, ¿cierto?, el sueño americano. Tener esta calidad de vida que Estados Unidos nos muestra siempre en sus películas, en sus series, donde todos pueden tener un vehículo, todos pueden tener una vivienda. Ese es el lado bonito. En la práctica es muy difícil poder acceder a una vivienda, y menos a la educación. La educación superior en Estados Unidos 100 veces más cara que en Chile, y en Chile ya es cara. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos muestra? Un estilo de vida, ¿cierto?, americano. Y eso también va a influir en nuestra cultura. Gran parte de lo que nosotros somos como Chile el día de hoy, nuestra organización, nuestro comercio, por ejemplo, nuestra forma de comportarnos, la forma de comunicarnos también está influenciada por Estados Unidos hasta el día de hoy, lo cultural. Gran parte de la música también que se escucha está influenciada también por la cultura estadounidense, la cultura pop principalmente. Así que la alternativa correcta es la C, ¿sí? Porque aquí está hablando principalmente de un ámbito cultural. Nos habla de una película, de una historia del automóvil, que busca influenciar en la forma en que nosotros vemos las cosas, ¿ya? No nos habla de tema diplomático, ni militar, ni industrial, ni tampoco del tema neoliberal. Nos está mostrando cómo es la vida con un automóvil. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hasta el día de hoy, el automóvil es lo que se utiliza principalmente para desplazarse. Salvo ciudades como Nueva York, que tienen un sistema de transporte público fenomenal, la gran mayoría de Estados Unidos tiene un sistema de transporte público en sus ciudades bastante deficiente. Y realmente la gente solamente más vulnerable es la que utiliza micro o trenes en las ciudades que no son Nueva York, ¿ya? En caso de Nueva York es normal usar el metro, hasta el más rico usa metro, porque si no estarían en un taco todo el día. Pero en las ciudades como Los Ángeles, San Francisco, si ustedes no tienen automóvil, les va a costar mucho desplazarse dentro de la ciudad. Les va a costar, porque la mayoría de la gente vive en los suburbios. Y la única forma de desplazamiento que hay de los suburbios hacia las casas es a través de automóvil. Y esto Chile también lo ha copiado un poco. Por ejemplo, el barrio donde yo vivo acá es considerado como parte de los suburbios de Concepción, está lejos del centro, los medios de transporte público son malos, poca frecuencia, la única forma que uno tiene para llegar, de hecho no pasan micro acá cerca, si quiero tomar micro tengo que caminar como 4 cuadras, no más de 4 cuadras, son como 6 cuadras, y ahí recién puedo tomar una micro, y es un solo recorrido. Si quiero tomar el biotren, tengo que caminar 2 kilómetros a la estación. Por lo tanto, nosotros igual copiamos ese sistema y estilo de vida americano, dependiente del automóvil. Y eso es lo que nos va vendiendo la industria del cine. Por eso en la pregunta 41, la correcta es la D. O la pregunta 42, entre el año 1924 y el año 32, Chile experimentó un periodo de profundas convulsiones políticas, sociales y económicas que pusieron fin a la hegemonía política de la oligarquía, es decir, la clase dominante. La élite dominante va a tener que empezar a abrir las puertas a otros sectores y segmentos de la población que van a empezar a participar de política. ¿Cuál fue una solución que se implementó a este cambio? Es decir, a que nuevos actores entraran al sistema político. ¿Cómo la élite va a tratar de mantenerse todavía en el poder y no entregar tanto al resto del pueblo? Fortaleciendo, ¿cierto?, las facultades del Ejecutivo. Si bien en el Congreso van a llegar representantes de estos sectores más populares, todavía la figura del presidente era una figura que estaba relacionada estrechamente con la élite económica del país.
¿Y cómo van a lograr mantener, en cierta forma, sus privilegios? Mediante un presidente fuerte, de forma que el presidente pudiese contrarrestar el poder del Congreso, por ejemplo. Pregunta 43. A fines de 1920, el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo declaró ilegal al Partido Comunista y los demás partidos políticos fueron obligados a integrarse al gobierno y a conformar un Congreso designado por el Ejecutivo. Aquí nos están hablando de que, ¿cierto? Ibáñez, ¿ya? En primera instancia declaró al Partido Comunista como ilegal, por lo tanto, si había algún diputado o senador del Partido Comunista, automáticamente salía del Congreso y el presidente, es decir, Ibáñez, va a designar a quienes van a estar en el Congreso. ¿Qué objetivo tenía esas medidas políticas que él tomó? Si bien no eliminó el Congreso, en el fondo es como que lo eliminara, porque él va a designar a quienes van a estar en el Congreso. ¿Qué objetivo tenía esas medidas que él va a llevar a cabo? Establecer un control del sistema político, ¿ya? El presidente, ¿cierto?, es el poder ejecutivo, se encarga de la administración del Estado, pero ahora también va a estar controlando el poder legislativo, la creación de las leyes. El Congreso también se encarga de fiscalizar al presidente. Y si él tiene en el Congreso personas de su partido, claramente la fiscalización que van a llevar a cabo no va a ser tan extensa, no va a recabar tanta información y finalmente va a contribuir principalmente a apoyar al presidente y su idea. Así que acá el punto principal de la pregunta 43 era lograr dominar el sistema político, que es lo que pasa en países como China, por ejemplo. En China ustedes pueden votar, hay elecciones, pero solamente pueden votar por los candidatos que el partido único designa. Es decir, el Partido Comunista chino es el que está en el poder. Y ustedes pueden elegir a quién del Partido Comunista van a elegir para que sea, por ejemplo, alcalde. O a quién del Partido Comunista quieren que sea diputado, por ejemplo. Y ahí hablamos de que existe un control del sistema político. Si bien existe un sistema, entre comillas, democrático, nos dan a elegir opciones solamente. No es como el día de hoy, que si yo quiero ser candidato a alcalde, por ejemplo, no hay nada que me lo impida. Y no existen restricciones. Bueno, existen algunas restricciones, pero no son restricciones por el color político, más que nada por las funciones. Por ejemplo, si yo soy ministro de Estado, no puedo ser candidato al Senado. Tengo que renunciar al cargo de ministro. Ese tipo de restricciones existen el día de hoy, para que no haya conflicto de intereses de la persona. Vamos a la pregunta 44. La crisis económica de 1929. Aquí tienen que pensar en el Jueves Negro, cuando las bolsas de comercio caen estrepitosamente y cientos de miles de empresas quiebran, millones de personas quedan sin trabajo. Afectó a todo el mundo, pero de manera diferente a las diversas regiones, según su contexto de desarrollo económico y situación política. En el corto plazo, ¿qué proceso experimentó transversalmente América del Sur? Es decir, ¿qué pasó en Latinoamérica a raíz del Jueves Negro, a raíz de esta caída masiva de la bolsa de Nueva York? ¿Qué es lo que sucedió en América Latina? Por las características de esta parte del continente americano. ¿Qué es lo que sucedió? Aumentó, ¿cierto?, la deuda externa e interna de los estados respecto de la banca y organismos internacionales. Es decir, a corto plazo, ¿qué fue lo que hicieron los países para lograr paliar la situación? Pedir créditos. Y esos créditos, ese dinero, inyectarlo en la economía del país. ¿Ya? Eso es lo que pasó a corto plazo. Estamos hablando 1 año, 2 años después de la crisis. Ese fue el efecto principal, porque la disminución del consumo y de la exportación va a demorar unos años más en empezar a producirse. Pero en primera instancia, los países se endeudaron. Trataron de salir de esta crisis económica pidiendo préstamos. ¿Y cuál es el problema de tratar de solucionar una crisis con un préstamo? Es que yo después tengo que pagar ese préstamo y si no logré mejorar mi situación económica, me voy a ir a la quiebra tarde o temprano. ¿Ya? Es como si el día de hoy una persona tuviese tantas deudas y pidiese un préstamo para pagarla. Si no va a consolidar todas sus deudas en una sola cuota, probablemente ese préstamo le va a significar terminar la quiebra, por ejemplo. ¿Y qué es lo que se busca hacer con los créditos? La idea de cuando yo pido un crédito es que ojalá el dinero que estoy pidiendo lo utilice para generar más dinero. Por ejemplo, voy a pedir un préstamo de 15 millones de pesos porque quiero instalarme con una librería. Pero esa librería yo sé que me va a generar ingresos suficientes para ir pagando la cuota mensual de ese tremendo crédito.
De lo contrario, ese dinero que yo pedí va a ser dinero que se va a terminar quemando y que se va a terminar consumiendo. Así que esa va a ser la respuesta de la mayoría de los países de Latinoamérica. Tiempo después sus economías se van a ver afectadas por el tema de que gran parte de Latinoamérica se dedicaba a vender materias primas. Y como la industria en Estados Unidos están cerrando, no tenías a nadie a quien venderle el cobre o los recursos que tú producías. Vamos a la pregunta número 45. La crisis del año 1929 afectó profundamente a Chile, por lo que el Estado tuvo que modificar la orientación de su política económica y hacia fines de 1930 para evitar el impacto de nuevas crisis mundiales. Es decir, el gobierno se dio cuenta de que depender tanto de la exportación en realidad no era algo tan bueno, sino que significaba que estábamos parados sobre un castillo de cristal, prácticamente. Que cualquier situación que moviera un poco el escenario internacional significaba que este castillo se iba a venir abajo. Un castillo de naipes, mejor dicho. Es mejor esa analogía. Estábamos construyendo una economía sobre un castillo de naipes. Y cualquier cosa que pasara iba a echar este castillo hacia abajo. Y para evitar que eso sucediera, se va a buscar replantear y darle otra mirada al sistema económico. ¿Por qué? Nuestro país dependía principalmente de vender materia prima al exterior y todos los productos que utilizábamos acá adentro, productos manufacturados, eran comprados al extranjero. ¿Qué es lo que se va a proponer el Estado? Seamos más autosuficientes, no dependamos tanto de la economía mundial. Nosotros también somos capaces de poder satisfacer la demanda de producto interno de Chile. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a desarrollar el sector manufacturero e industrial. Se va a intentar que todo lo que se consuma dentro del territorio sea producido dentro del territorio chileno. Si yo necesito comprar una radio, esa radio va a estar fabricada acá en Chile. Si yo necesito comprar una corchetera, va a ser una corchetera hecha acá en nuestro país y no traída desde China, por ejemplo. Bueno, en la época no era China, pero no traída del extranjero. ¿Ya? Y de esa forma nuestro país no dependería tanto del mercado internacional. Se intentó aplicar, pero finalmente va a terminar fracasando, porque hay muchos productos que salía más caros producirlos en Chile que traerlos desde afuera. Hasta el día de hoy es así. Así que la pregunta número 45 es la alternativa correcta, la D, porque nos va a plantear de que tenemos que dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. ¿Ya? Esto se va a llamar es el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Lo que yo antes importaba, es decir, que traía desde afuera, ahora yo lo estoy produciendo acá dentro del país. Pregunta número 45. Ustedes pueden ahí observar al lado izquierdo una imagen donde está el ejército nazi reunido en los campos de Zeppelin en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, escuchando un discurso de Hitler, quien estaba adelante, aquí las tropas estaban... Después de este discurso ya se empezaron a movilizar y empezó la guerra. Y al lado derecho pueden ver la figura de Stalin, un cuadro de Stalin, que está en una plaza en la Plaza Roja en la ciudad de Moscú, donde él también estaba hablando a sus súbditos, entre comillas, a los ciudadanos de la Unión Soviética. El totalitarismo es un sistema político e ideológico que se manifestó con mucha fuerza en la primera mitad del siglo XX, de 1900 a 1950, esa es la primera mitad. A partir de los conceptos de dicho sistema, ¿qué rasgos de los totalitarismos se evidencian en las fotografías precedentes? Es decir, en base a las imágenes que yo estoy viendo, ¿qué características del totalitarismo puedo identificar? ¿Qué es lo que podemos identificar acá? El aspecto, ¿cierto?, es monumental de los actos de masas. En esta imagen de los campos de Nuremberg, se estima que había más de 1 millón de personas reunidas escuchando a Hitler. A ese nivel de masivos eran estos actos. ¿Y por qué se hacían de forma tan masiva? Cuando uno está en grupo con otras personas, es por lo mismo que vemos lo que uno siente de forma individual. Es por lo mismo que uno normalmente veía un partido de la selección chilena con amigos, con la familia. Cuando tú estás con otras personas viviendo un fenómeno en conjunto, uno tiende, ¿cierto?, a sobresaltar las emociones y también da un sentido como de comunidad. En el caso de estos discursos en Nuremberg, por ejemplo,
Piensen, 1 millón de personas ahí reunidas, escuchando a una persona que hablaba con convencimiento y que te lograba realmente meter la idea en la cabeza, sentir que estás siendo parte de un evento colectivo, le da como más fuerza a las ideas que ahí están presentes. Por lo tanto, estos actos monumentales van a ser necesarios para perpetuar este sistema totalitario y para darle más fuerza. Pregunta número 47. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es una institución que se fundó, ¿cierto?, en 1945, fue después de la Segunda Guerra Mundial, reemplaza a la Sociedad de las Naciones, que en realidad no sirvió para nada. ¿Qué objetivos fueron compartidos por ambas organizaciones? Objetivos que tenía tanto la ONU como la Sociedad de las Naciones. Mantener la paz y seguridad entre los países del mundo. La alternativa correcta es la A. Actualmente ni la Sociedad de las Naciones ni la ONU puede declarar ilegal un enfrentamiento bélico. La ONU puede protestar por el uso de la fuerza, puede entregar instancias de participación democrática, buscar el diálogo entre las naciones antes del conflicto, pero no tiene la fuerza como para declarar algo como ilegal y que pueda ser condenado por toda la comunidad internacional. Desarrollar bloques entre países para preservar el equilibrio económico. Esto no está relacionado con ninguno de los objetivos de la ONU. La ONU busca ser un espacio de entendimiento, de diálogo, de intercambio cultural y política internacional. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, solamente uno, mantener la paz y seguridad. Antes de la guerra, intentemos dialogar. Pero si no funciona la guerra, la ONU no lo puede declarar ilegal. De hecho, la guerra puede ser legal. Lamentablemente, un conflicto bélico tiene que cumplir con ciertas normas que se establecieron en la ciudad de Ginebra sobre cómo debe llevarse a cabo la guerra entre los países, qué tipo de armamentos están permitidos, qué tipo de prácticas están permitidas. Si un país captura a soldados del país contrario, no los puede ejecutar, tiene que tomarlos como prisioneros. Y tiene que dar paso a que, por ejemplo, la Cruz Roja u otras instituciones puedan velar por la integridad de las personas que tomaron como prisioneros de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los japoneses tenían una práctica que cuando tomaban prisioneros de guerra, normalmente los ejecutaban o los transformaban en trabajadores forzados. Lo hacían trabajar de una forma tan salvaje que finalmente terminaban muriendo en los campos de trabajo. Una guerra tiene normas, lamentablemente. Hasta en ese aspecto los seres humanos creamos leyes. Si nos vamos a matar, que sea de acuerdo a leyes que establezcan un mínimo de crueldad entre los ataques entre las tropas enemigas. Pregunta 48. ¿Qué idea política se consideró atentada contra la dignidad y los derechos humanos? Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de derechos. El discurso que está acá es el discurso que se va a llevar a cabo en la Asamblea General de Naciones Unidas, que va a dar nacimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. ¿Qué fue a lo que llevó a que se crearan estos derechos universales? Que se entiende que son derechos que todo ser humano tiene por el solo hecho de ser humano. No tiene nada que ver la nacionalidad, la raza, la religión. Todos, por ser humanos, tenemos ciertos derechos básicos que deben ser respetados y garantizados por todos los estados del planeta. ¿Qué fue a lo que llevó a que esta Declaración de los Derechos Humanos naciera y se llevara a cabo y hasta el día de hoy rija gran parte de las relaciones internacionales? Fue la crueldad de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el tema de este genocidio industrial que aplicaron, por ejemplo, países como la Alemania nazi, que se estima que en sus campos de concentración solamente judíos mataron a más de 6 millones de ellos. Pero también en los campos de concentración, aparte de judíos, y en las cámaras de gas, no solamente iban ellos, también iban gitanos, también iban comunistas, disidentes del gobierno, personas con algún tipo de discapacidad grave. A eso apuntaba la política genocida del Estado alemán durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi. Buscaba, ¿cierto?, limpiar su raza y eliminar a todo lo que ellos consideraban como indeseable.
esa crueldad humana, esa tecnificación de la muerte y el tema de llevar a cabo estas prácticas genocidas es lo que después nos va a colocar el desafío como humanidad y plantearnos, ¿sabes qué? Debemos colocar un límite a lo que el Estado puede hacer y tenemos que garantizar que toda persona merece ser tratada como tal. De ahí surgen los derechos humanos. Estamos hablando de 1948, no han pasado ni 100 años de eso. Recién en ese punto de la historia, la humanidad se dijo, ¿sabes qué? Hay que garantizar ciertas condiciones básicas a las personas. Así que nosotros tenemos suerte de haber nacido en esta época. Cuando fue la peste, la gripe española, por ejemplo, no existía el Estado como existe el día de hoy, como un garante de nuestra salud, un garante de nuestra integridad. En esa época no puedes ir a trabajar porque quieres estar en cuarentena, mala suerte, tú ves cómo te lo arreglas. De hecho, mucha gente va a morir por eso, principalmente en Europa, porque no existía un Estado que fuese capaz de garantizar ni siquiera el acceso a la salud. El día de hoy, por lo menos por ley y por norma, en la mayoría de los países del mundo existen sistemas de salud que son públicos, donde la gente puede acceder si es que no tiene cómo pagar uno por sus medios. Pero hace 100 años atrás no existía ese sistema. No existía un Estado preocupado del bienestar de sus ciudadanos. Por lo tanto, a raíz de esos actos genocidas de la Segunda Guerra Mundial, llevados a cabo por los alemanes principalmente, también por los soviéticos, van a tener campos de concentración, donde van a morir millones de personas, incluso muchos más personas que las que Alemania mató. Pero ese punto específico va a ser el que va a llevar a que nazca esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pregunta 49. En la segunda mitad del siglo XX, el mundo sufrió un profundo reordenamiento histórico, político como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto histórico, ¿cuál de los siguientes fenómenos políticos se produjo o se produjeron? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que pasó políticamente hablando después de la Segunda Guerra Mundial? Alternativa correcta es la C, y esto tiene que ver con la intervención de las potencias hegemónicas en la conformación de los nuevos estados, es decir, los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial van a fijar la frontera de los países que van a nacer después de la guerra. Ellos van a fijar, por ejemplo, las nuevas fronteras de Alemania, las nuevas fronteras de Francia, las nuevas fronteras de Italia, las fronteras que va a tener Yugoslavia, y así. Es decir, los ganadores van a distribuir el mapa después. El fortalecimiento del comunismo en Europa occidental, no. El comunismo va a florecer en la Europa oriental. La Europa occidental es la que está más cerca de Inglaterra. La Europa oriental es la que está hacia el lado del oriente, hacia el lado de Rusia. Y el comunismo va a florecer en ese lado, en los países que están cerca de Rusia. La búsqueda de nuevas formas de dominio como estrategia de las grandes potencias. ¿Ya? Aquí Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes van a ser las dos grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial, se van a ir peleando, entre comillas, el planeta por ver quién influía en más zonas del mundo. Estados Unidos se va a expandir en toda América, salvo excepciones como Cuba, y la Unión Soviética en gran parte de Europa del Este y en países de Medio Oriente. ¿Ya? ¿Y cómo van a ir dominando? Dominación económica, por ejemplo, dependencia económica en algunos países. Hasta el día de hoy Corea del Norte depende de la ayuda de otros países, y esa dependencia empezó después de la Segunda Guerra, después de la guerra entre las dos Coreas, por el apoyo que le dio la Unión Soviética. En el caso de Cuba también, cuando existía la Unión Soviética, Cuba estaba en una condición bastante mejor que el día de hoy, porque hoy día se lo tiene que arreglar prácticamente ellos solos. Pregunta 50. ¿Ya? La pregunta 50, yo creo que vamos a ir llegando al final del día de hoy, que ya llevamos 1 hora y media. Nos quedan algunas preguntas pendientes, voy a tratar de sacarlas durante la semana y subírselas para que los puedan ver. La última pregunta que vamos a revisar tiene que ver con el colonialismo y sus derivados no constituyen, a decir verdad, los enemigos actuales de África. En breve plazo este continente será liberado. Por mi parte, cuanto más penetro en las culturas y los círculos políticos, más me hace certidumbre que el gran peligro que amenaza a África es la ausencia de ideología. Con el triunfo del socialismo en la Europa oriental, asistimos a la desaparición espectacular de viejas realidades, trivialidades, de tradiciones, reivindicaciones territoriales. ¿Cuál es una conclusión correcta respecto al planteamiento del autor sobre el escenario internacional? ¿Qué es lo que está planteando este autor? Si ustedes se fijan, la Europa oriental, lo que es Europa del Este, lo que está más hacia el lado de Rusia, es una zona que culturalmente cada país es muy distinto al otro. Pero ellos lograron
eliminar las diferencias que tenían antiguamente, porque cayeron todos bajo el influjo, bajo la influencia, perdón, del socialismo. Es decir, el socialismo, de acuerdo a este autor, logró unificar y olvidar las diferencias que existían antiguamente. ¿Y cuál es el problema que tiene África? Que en África no existe una ideología clara. Por lo tanto, lo que él está diciendo con esta idea es que el socialismo permite generar una convivencia estable en los nuevos estados africanos. Estos estados africanos que empiezan a nacer producto del proceso de descolonización, muchas veces van a ser estados que van a ser su frontera fijada en un mapa y van a ser así, como hasta el día de hoy. Si ustedes miran una imagen de África y de la división de los países, hay muchas fronteras que son rectas, perfectas. Y eso es porque se dividió de esa forma. En las potencias europeas se reunieron y empezaron a tirar líneas encima de un mapa de África y así quedaron establecidas las fronteras. Y muchas veces quedaron tribus que siempre habían sido enemigas, quedaron bajo el mismo territorio o en estados vecinos. Y eso va a generar que después surjan guerras y conflictos entre los países africanos. Pero ¿qué es lo que plantea el señor Frantz Fanon? Él nos dice que si en África logra llegar el socialismo y se impone por sobre todas las otras ideologías, el socialismo va a lograr darle unidad a África y va a eliminar los conflictos internos que ellos tengan. ¿Ya? Eso es lo que nos plantea principalmente el señor Fanon. No sé si tienen alguna consulta de los temas que hemos trabajado hasta ahora, de las preguntas que hemos ido viendo. ¿Tienen alguna consulta que quieran hacer al respecto? Terminando ahora el video, se los voy a subir. Va a quedar ahí disponible el link, va a estar en el Classroom para que lo puedan ver. No sé si quedaron claras las explicaciones de las preguntas, quizás fue un poco rápido, pero estaba tratando de abarcar la mayor cantidad posible. ¿Alguna duda, algo que quieran agregar? ¿Está bien? Ya, súper. Ustedes tienen acceso al Classroom, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Ahí les voy a subir el video de esto. Y el día de mañana voy a intentar grabar la parte que me queda pendiente. ¿Ya? Y de esa forma ya cerrar la revisión del ensayo y ya la próxima semana empezar a trabajar en materia nueva. Esta semana tengo entendido que empiezan las evaluaciones, así que ahí estén viendo bien las fechas. Y si tienen alguna consulta de historia, también la pueden hacer a través del Classroom o me pueden contactar y yo se las puedo responder sin ningún problema. ¿Ya? Así que, bueno, eso. Les doy las gracias por haber estado acá. Voy a dejar de grabar ahora.